Muy buenas tardes. Continuamos una vez más con una enseñanza nueva. A esta enseñanza le he nombrado Oí hablar de Jesús. Y vamos a encontrarnos con dos diferentes milagros que se encontraron casi juntos, interrumpido uno por el otro. Y vamos prácticamente a descubrir cómo es que la fe trabaja, la importancia de la fe, lo que realmente es una de las cosas, de las doctrinas de las cuales cualquier persona al nacer de nuevo, en mi opinión personal y mi experiencia, una de las primeras cosas que debería aprender cualquier persona que nace de nuevo, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es aprender acerca de la fe, cómo contactar ese mundo espiritual, cómo adentrarme en esa dimensión, cómo poder presentarme al trono de Dios, descubrir que tenemos acceso directo y cómo operar por fe y no por vista. Así es que vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a aprender juntos, tanto usted como yo. Así es que en esta oportunidad, Padre Santo, te doy las gracias por el privilegio y el honor que me das de ministrar tu palabra. Te doy gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te doy honra, gloria y alabanza por su nombre, porque su nombre está sobre todo nombre. Y es el único nombre que nos has delegado para poder ser salvos. Es el único nombre que existe para la salvación. Te doy gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Divino, porque Él es nuestro consolador, Él es quien nos presenta a ti, es el que se encuentra ahora mismo en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, y tú no nos has dejado solos, has enviado a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros el resto de este caminar. Así es que te doy gracias, Espíritu Santo, por estar presente. Toma control de mi lengua, toma control de todo mi ser para poder ministrar salvación, para poder ministrar sanación, liberación y prosperidad, porque la palabra de Dios declara que el Evangelio significa buenas noticias. Así es que te damos las gracias en este momento. Pon en operación tus dones de acuerdo a la necesidad de aquellos que están bajo el sonido de mi voz. Así es que le damos la gloria y la honra y la alabanza al Padre Creador de todas las cosas, en el nombre precioso de su Hijo misericordioso, mi Señor y quizás su Señor ahora. Amén, amén, amén. Anteriormente le decía que en esta oportunidad vamos a hablar acerca, y la razón usted va a entender por qué razón es que le puse oí hablar de Jesús. Ese es el nombre de esta enseñanza. Y usted va a descubrir la razón por la que realmente es un tema fuerte que tiene mucho fundamento y mucha verdad. Así es que para eso quiero hacerles saber que voy a estar viendo hacia mi lado derecho, porque aquí es donde tengo mis notas y donde tengo alcance a la palabra de Dios. Así es que vamos a empezar esta enseñanza y vamos a empezar en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. Así es que empezamos leyendo Marcos 5, 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él,
quiero que usted tome nota y ponga atención a esta frase, a esta expresión. La palabra de Dios dice que Jesús se encontraba, venía de un lado en la barca, al otro lado, y se reunió una gran multitud alrededor de él. Multitud, demasiada gente. Así que él se quedó junto al mar. En el versículo 22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies. Jairo, por lo visto, era un oficial de una sinagoga, el cual, en vez de llamarse iglesia como ahora, se llamaban sinagoga, donde se reunían a estudiar las escrituras. Este hombre era un principal, un oficial de ese lugar, de la sinagoga, y seguramente había visto anteriormente a Jesús o había escuchado acerca de él, había oído acerca de él. Entonces, este hombre, Jairo, sale al encuentro de Jesús, se postra delante de él, a sus pies, y vamos a ver su petición, porque él inmediatamente al verle, viene a su encuentro, le reconoce. Por lo visto lo ha visto anteriormente, y no solamente lo ha visto anteriormente, pero ha escuchado acerca de Jesús. Ahora tiene una situación en su vida personal, en la cual quizá ya recurrió a muchas oportunidades, muchas razones por las cuales él pudo haber ido quizá a donde el doctor, visitado cualquier de otra manera, buscar cualquier medio. Tenemos la tendencia de dejar al Señor de último cuando nada más nos trabaja. Así es que Jairo dispuso buscar, encontrar a Jesús, postrarse a sus pies, y en el versículo 23 dice, y le rogaba. Con insistencia. Fíjese, póngale atención a esta palabra, con insistencia. Y le rogaba con insistencia. Ahora, quiero presentarle a usted, compartir con usted que en estos entonces Jesús aún no había sido crucificado, aún no había sido resucitado, aún no estaba a la diestra del Padre, aún no podía orarse en el nombre de Jesús porque aún él no había sido glorificado. Así es que el método más, por decirlo así, más humilde, de una manera más honrosa y honorable para presentarse delante de Dios, en este caso, era rogando insistentemente, quizá, por supuesto, llorando, y le rogaba. Así es que le dice lo siguiente, mi hijita está al borde de la muerte. Ella aún no ha muerto, está al borde de la muerte. Esto significa que ella todavía vive, aún está con vida. Quiero que le ponga atención a esto. Y sigue, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Imposición de manos. Por alguna razón, este hombre de la ley de la sinagoga sabía que por medio de imposición de manos podría transferirse la sanación a una persona. Y le dice, si tú impones, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Esa es la petición de este hombre Jairo. Y Jesús fue con él. Dese cuenta que hasta aquí Jesús no ha dicho absolutamente nada, más que Jesús fue con él. Y una gran multitud lo seguía, y quiero que le ponga atención a esto, porque le dije anteriormente que esa misma gran multitud seguía caminando con el Señor, pero no solamente caminaba. La palabra de Dios dice, y oprimía.
Eso significa, por favor, use su imaginación juntamente conmigo, si ha visto usted una aglomeración de personas que están viendo un artista, que están viendo a un futbolista reconocido, famoso, y hay una aglomeración alrededor de ellos por tal de conseguir un autógrafo. Hay una opresión, e incluso tienen seguridad, cuidándolos, protegiéndolos. Entonces, visualicemos esto por un momento. Esta multitud estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, sus apóstoles estaban quizá sirviendo en este caso, cuidándole, protegiéndole alrededor del Señor. Pero aquí dice que la gente, la multitud lo seguía y lo oprimía. Así es que ponga atención a esto porque esto es algo muy importante. En el versículo 25 dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Un momento, estamos hablando de Jairo, estamos hablando de una niña de 12 años, su única hija, y ahora resulta que estamos hablando que encuentran en el camino, encuentran a una mujer que tiene un problema, que padecía de flujo de sangre por 12 años. Quizá usted esté tratando con una enfermedad en este momento, no necesariamente 15 años o posiblemente mucho más que eso. Quizá usted tenga un problema, su hijo esté enfermo, su madre, su padre, su esposa, su esposo. Cualquiera que sea la circunstancia, quiero decirle que esta mujer tenía un problema, flujo de sangre por 12 años. Y el versículo 26 dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. No sé si ese también sea su caso, en el que el doctor ya le pronunció a usted y ya le hizo saber que va a morir, que no va a durar mucho tiempo, que su situación ya no hay solución. Y en este caso, esta mujer que había invertido todo su dinero en muchos doctores y ninguno de ellos pudo ayudarle, ninguno de ellos encontró su problema. Quiero recordarle que el único que sana es Dios. La sanación proviene solamente de Dios. Los doctores no sanan. Ellos alivian la situación, el problema, la enfermedad temporalmente y le suministran medicina, medicamento para que sienta alivio, para disipar el dolor. Pero el único que puede sanar, la sanación viene solamente de Cristo. Ahora, Dios estableció a los doctores, claro que sí. De eso viene de Dios, Dios lo estableció. Porque si usted no puede apropiarse, y esto es demasiadamente importante y quiero que le ponga importancia, si usted no puede apropiarse de su sanación a través de su fe, es necesario que usted visite a un doctor. Hasta que usted alcance la madurez suficiente para poder apropiarse de su sanación sin ir a un doctor. Así es que yo le animo, yo le exhorto en el nombre de Jesucristo que no se me confunda, que si usted está padeciendo de algún mal en este momento y usted todavía no ha crecido, no ha tenido la madurez suficiente, el conocimiento suficiente para apropiarse de su sanación, porque la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios, pero requiere de madurez. No pasa de una noche a otra, de un día a otro. Lleva tiempo, lleva desarrollo. Entonces yo le exhorto a que se tome su medicina y que siga visitando a su doctor y a la vez ponga y ejercite su fe para pedirle a Dios que Dios va a utilizar las manos de ese doctor, ya sea en una operación, ya sea a través de la medicina,
que le dé la medicina correcta para que su cuerpo responda a eso. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con el versículo 25. Habíamos dicho que una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, y en el 26 dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos, había gastado todo su dinero. Y en el versículo 27 dice, cuando ella oyó hablar de Jesús. Fíjese, vamos una vez más a decir lo siguiente, y hemos dicho que la palabra de Dios declara que la fe viene del oír, y del oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es algo progresivo. La palabra de Dios no dice que ha escuchado. La fe viene por el haber escuchado tiempo pasado, sino por escuchar continuamente la palabra de Dios. Es continuo, progresivo. Entonces es necesario que usted escuche la palabra constantemente, porque de ahí viene la fe, para que su fe sea desarrollada y crezca, porque hay poca fe, hay fe regular y hay mucha fe y una gran fe. Hay medidas en la palabra de Dios, y eso es conforme a su conocimiento. Así es que vamos a ver eso en el futuro. Pero yo le exhorto que en este caso, esta mujer dice que ella oyó hablar de Jesús, versículo 27. Entonces, ella, me imagino que diría, bueno, ya gasté todo mi dinero en doctores, nadie puede hacer nada por mí, pero yo escuché acerca de Jesús. ¿Qué escuchó acerca de Jesús? ¿Puede usted imaginarse eso? La palabra de Dios dice que el Señor expulsaba demonios, sanaba toda clase de enfermedad, y todos le traían toda clase de enfermos. Toda clase de enfermos le traían a nuestro Señor, y Él los sanaba, dice la palabra de Dios. No solamente expulsaba demonios, sino los sanaba. Así es que quiero que mantenga esto en mente, porque esta mujer escuchó acerca de un reporte que le llegó a sus oídos, y que vamos a ver cómo es que ella le mezcló fe y una acción y una confesión para apropiarse de su sanación. Bueno, los doctores no han hecho nada por mí, ya perdí todo, no más esperanza, ya no sé más qué hacer, pero escuchó acerca de Jesús. Ahora vamos a ver lo que toma lugar. Y dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Fíjese lo que tomó lugar. Ella determinó en su corazón, y vino, y en el versículo 27, la palabra de Dios dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él, o sea, lo aproximó a él, a Jesús, por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque ella decía, recuerda que la creación fue hecha a través de la confesión del poder creativo de Dios y la palabra de Dios, y Dios dijo, y Él creó de esa manera absolutamente todas las cosas de la nada, y formó al hombre, creó al hombre a su imagen y semejanza. Él dijo, hagamos al hombre, y todas las cosas fueron creadas a través de esa confesión, de esa expresión, a través de su palabra. En este caso, esta mujer con este flujo de 12 años dice, porque decía.
Ella decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Fíjese qué clase, qué poderosa esa confesión. Ella pone y ejecuta su fe, porque le recuerdo y quiero hacerle saber más bien que la fe es de acuerdo a lo que usted cree. Fe es de acuerdo a lo que usted cree. Es una acción. Debe de llevar una acción, una confesión y luego ejecutarla, ponerla a trabajar. En este caso, esta mujer hizo una confesión. Dice, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Es un hecho. No lo había hecho aún, sin embargo, ella ya estaba confesando victoria, ya estaba confesando sanación. Voy a tocar la ropa de nuestro Señor, de Jesús, y voy a sanar en el momento que la toque. Si tan solo toco su ropa. No necesitaba hacer más. Hablar con él, hablar con los discípulos, decirle me dan permiso, quiero hablar con él, sé que está una aglomeración, mucha gente, pero yo quiero hablar con el Señor. No, ella dijo, si tan solo toco sus ropas, sanaré. En el versículo 29, al instante, la fuente de su sangre se secó. Fíjese, permítame repetir esto de nuevo. Al instante al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Fíjese, quiero hacerles saber esto porque también es importante, no quiero que se me confundan con esto. Existe una fe natural y existe una fe espiritual. Ambas leyes, es ley, porque la fe es una ley que trabaja en este mundo tridimensional. En este caso, ella está operando en una fe espiritual, pero Dios estableció de igual manera una fe natural. Todos los días vivimos y operamos en esa fe, sea usted cristiano o no sea cristiano, sea creyente o no sea creyente, usted opera a diario por fe. Y le voy a decir por qué. Le voy a poner un ejemplo, 1, 2 o 3 ejemplos. Usted y yo, generalmente cuando andamos caminando en la calle y usted va a cruzar una calle, usted ve el semáforo, el verde le indica que pase, el amarillo le dice tenga cuidado, ya está por venir rojo, es una precaución, una advertencia, y el rojo definitivamente todos lo sabemos que dice deténgase, párese, peligro, vamos a decir. Sin embargo, ninguno de nosotros antes de cruzar esa calle cuestionamos ese sistema, porque ese sistema fue establecido por hombres, por el ser humano. Es más, hay países en los que ese sistema se encuentra en un cuarto o en una habitación o en un lugar muy grande donde están monitoreando y controlando los semáforos en la ciudad. Imagínese usted si algo pasara en ese momento, que se pudiera un problema eléctrico o que la persona que está controlando y encargado de ese sistema pasara algo y se interrumpiera y usted pasara en el momento y se pusiera rojo o se apagara el semáforo y un carro viniera y le pasara encima, le atropellara o lo atropellara. No pensamos de esa manera, ni nos rehusamos a no cruzar la calle antes de que alguien nos explique cómo trabaja ese sistema. No, usted prácticamente y automáticamente con una fe natural cruza la calle. Es más, se atreve a no ver ni a la derecha ni a la izquierda, porque usted cree que tiene tanta autoridad o tanta confianza, o por decirlo así, se apropia de decir, bueno, yo voy a pasar, al cabo que yo llevo la vía, ¿qué me importa a mí? Pasa la calle en verde sin ningún problema. Esa es una fe natural.
Usted no cuestiona eso en lo absoluto. Usted ha puesto toda su confianza en ese sistema que fue establecido por un hombre. Ahora, déjeme darle otro ejemplo. Quizá no todos los que están bajo el sonido de mi voz han viajado a otro país y han tenido que tomar un avión. Pero cuando usted se sube en un avión o dispone de subirse en un avión, viajar, usted nunca va con el piloto a cuestionarle y a decirle que por favor le explique cómo es que trabaja ese sistema de aviación. ¿Cómo es que se detiene ese avión en los aires? ¿Seguro que no se va a caer? ¿Podría explicarme usted si tiene licencia, a qué escuela fue? Deme más información, si no yo me rehúso a subirme en este avión. Usted no pregunta absolutamente nada de eso. Usted sube en un avión que va a estar en los aires. No le estoy hablando de la tierra, estoy hablándole en los aires, quizá por horas. Y el colmo es que usted no puede ver absolutamente nada. No ve ni para dónde va, ni qué pasa. Usted solo está sentado en ese asiento, esperando y confiando, teniendo toda la confianza, toda la fe puesta en ese hombre, en ese piloto que lleva ese avión. Y si le quiero exagerar al colmo, es que usted pueda hacer que agarre una almohada o se la pida a la hermosa y le pida y le diga, por favor me puede traer una almohada porque quiero dormirme. Usted aún todavía se echa su siesta en el avión confiadamente que usted va a llegar al país o a su destino a donde va. No cuestiona nada. Va a abrir sus ojos y pum, le van a decir estamos llegando al aeropuerto, y le explica. Una fe natural. Y el último ejemplo que quiero compartir con usted es cuando usted está en la cama de la aflicción, tiene una enfermedad, está hospitalizado, llega el doctor, entra el doctor y le dice, Francisco, quiero hablarle en este momento de cómo va a tomar lugar su operación, le voy a dar ciertos medicamentos, el anestesiólogo va a venir y le va a administrar la anestesia. Tenemos un equipo profesional, así es que cuando usted salga el día de mañana de este cuarto, de este lugar, de este hospital, usted va a estar perfectamente bien. Va a sentirse fuerte, va a caminar, no va a tener que salir en silla de ruedas. Todo va a estar perfecto, todo va a estar muy bien. Le vamos a dar su medicamento, solo siga las instrucciones de lo que dicen cuánto y a qué horas y cómo puede tomarse ese medicamento, y se sigue esas instrucciones, todo va a estar perfecto. En el momento que ese doctor sale de esa habitación, viene la familia, entra con usted y le dice, ¿qué te dijo el doctor? ¿Cómo te sientes, Francisco? Y usted, solo por haber escuchado ese reporte, comienza a confesar el reporte que un hombre, que un doctor le acaba de dar, y dice, el doctor dijo que después de mi operación iba a tomar lugar esto, iba a tomar lugar lo otro, y me iban a dar el medicamento. Yo me siento bien, incluso hasta el dolor se me fue solo con hablar con el doctor. Entonces usted está confesando y creyendo un reporte y le mezcla fe natural. Entonces, de esa manera trabaja la fe natural constantemente en este mundo tridimensional. Siempre operamos a ese nivel. Dios estableció esa ley, ese sistema de cómo podemos operar y movernos para vivir en este mundo físico. Ahora, vamos a continuar y vamos a ver. Y estamos viendo ahora la fe sobrenatural, la fe espiritual, la fe que necesitamos, porque fíjese, es muy importante. La razón que le digo esto es porque la palabra de Dios dice en Hebreos, y vamos a ver Hebreos, ahora en este mismo momento vamos a ver en el libro de Hebreos, quiero leerle ese versículo porque es importante que usted se dé cuenta la razón por la que debemos de aprender acerca de la fe. Uno de las primeras doctrinas
que deberíamos de aprender después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjese, la palabra de Dios dice en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es importante la fe? Claro que sí. No solamente para alcanzar ese mundo espiritual y saber cómo operar, saber cómo comunicarme, saber cómo apropiarme de mi salvación, de mi sanación, cómo orar por mi familia, cómo orar por mis hijos, cómo creer por un trabajo, cómo hacer todas estas cosas, cómo alcanzar y mover el poder de Dios a mi favor, cómo hablar con Él. Solo con el hecho de que usted se disponga a orar, usted está ya operando por fe, está hablando con un Dios invisible, alguien que usted no puede ver. Sin embargo, fíjese, dice la palabra de Dios que y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Es la razón por la que la fe es de extrema importancia, porque sin la fe es imposible agradar a Dios, porque para venir a Él es necesario que sepamos, que tengamos la convicción y la certeza de que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Le va a bendecir, le va a bendecir grandemente, no solamente que usted le busque, Él le va a bendecir cuando usted le busca. Él se va a dejar encontrar, dice la palabra de Dios. Así es que por esa razón, la fe es importante. Y es una de las primeras cosas. Es como cualquier bebé. Un bebé nace, se mete todo a la boca, está gateando, se mira una araña caminar y se la mete a la boca, o mete simplemente los dedos en los cables de electricidad. El bebé no sabe qué es lo que es bueno y lo que es malo aún. Tiene que aprender, tiene que ser instruido. Y de esa manera sucede con nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Ahora qué? Yo estoy acostumbrado y entrenado a caminar en este mundo tridimensional, a operar a través de mis 5 sentidos, por lo que veo solamente. Si no, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Operando solamente por sus 5 sentidos en este mundo. Ahora necesito saber cómo operar en esa dimensión, en ese mundo espiritual. Cómo adentrarme en ese mundo espiritual. La palabra de Dios dice que es imposible sin hacerlo sin fe. Es imposible agradarlo a Él sin tener fe. Así es que es de suma importancia. Vamos a continuar y la palabra de Dios dice lo siguiente: al instante, en el versículo 29, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. En el versículo 30 dice: enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Un momento. Acabamos de decir que había una multitud que estaba oprimiendo a nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente, una multitud, mucha gente lo tocaba, lo presionaba, lo empujaba, lo oprimía. Pero Jesús se da vuelta y pregunta: ¿quién ha tocado mi ropa? Ni siquiera su cuerpo físico, sino su ropa. Entonces cualquiera diría, en este caso lo cuestionaron los discípulos en el versículo 31, y sus discípulos le dijeron a Jesús: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entendían la razón por la que Jesús hacía esta pregunta. Sin embargo, había una mujer que creyó en Él, que hizo su confesión, que vio el resultado final
y lo confesó, si tan solo toco la ropa de él, seré sana. Hizo una confesión tan poderosa de fe, la ejecutó y comenzó a caminar para con Jesús, la multitud, y le tocó su ropa. Y inmediatamente salió poder de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo reconoció. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Y cuando usted viene y aproxima a Dios con fe, el poder de Dios sale a su favor. El poder de Dios viene y le asiste y le toca, le satura, le ayuda, le libera, etcétera, etcétera. Es lo que pasa con esta mujer que hace una determinación de buscar a Jesús y tocar su ropa y hacer su confesión de fe. Y le voy a decir por qué de fe, insisto en esto, por la razón que lo repito varias veces. Lo siguiente dice, sus discípulos le cuestionaron, y en el versículo 32 dice, pero él miraba a su alrededor, Jesús, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. En el versículo 33, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, se dio cuenta que le había sucedido, fue saturada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y le trajo sanación. Y dice lo siguiente que le había sucedido, vino y se postró delante de él, de Jesús, y le dijo toda la verdad. Le ha de haber explicado cómo fue que tomó lugar, cómo determinó ella, y decir yo quería solo tocar su manto y estaba segura que al tocar su manto yo iba a ser sana. Y dice en el versículo 34, hija, tu fe te ha sanado. Tome nota en esto, por favor, porque nuestro Señor Jesucristo le responde a la fe maravillosa de esta mujer y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Así es como opera la fe. Así es como usted puede apropiarse de cualquier cosa que está en la perfecta voluntad de Dios. Así es que, por favor, le suplico que si hasta el día de hoy usted está siendo humilde, que está siendo sincero o sincera, pero sinceramente equivocados, pensando que usted puede ofrecerle una enfermedad a Dios, diciendo, si la voluntad de Dios es sanarme, usted está orando de una manera que no es un principio espiritual en la Biblia, en la palabra de Dios. Usted está orando en contra de la palabra de Dios, porque la perfecta voluntad de Dios es sanarle. Dios nos ha redimido de la maldición de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte espiritual. Y la palabra dice que por enfermedad Él nos ha dado salud, que por pobreza Él nos ha dado riqueza y que por muerte espiritual Él nos ha dado vida eterna. Nos ha redimido. Gálatas 3:13 declara que nos ha redimido de la maldición de la ley. Así es que la perfecta voluntad de Dios, en Primera de Pedro 2:24, la palabra declara que Él cargó con nuestras enfermedades en la cruz y por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Tiempo pasado tomó lugar en la cruz del Calvario mi sanación y su sanación por las llagas de nuestro Señor misericordioso Jesús de Nazaret. Hemos sido sanados. Así es que usted puede apropiarse de su sanación
el día de hoy haciendo esta declaración que hizo exactamente esta mujer, declarando, dándose por vencida en todo lo que respecta a lo natural y se vino a lo espiritual y buscó a Jesús. Al escuchar de Jesús, oí acerca de Jesús y vino a buscarlo y hizo su confesión, actuó y le mezcló una acción a su fe y se le hizo tangible su petición. Se le hizo tangible y se le manifestó en su cuerpo. Así es que resulta que aquí toma otra vez la continuación del segundo milagro que le hablaba, del cual hubo una interrupción porque esta mujer se encontró con Jesús en la multitud cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba con Jairo a la casa de Jairo, porque recuerde que su hija estaba a punto de morir, enferma. Entonces, Jesús dijo en el 34, en el 35, mientras él estaba todavía hablando, cuando el Señor todavía estaba hablando después de haber sanado a esta mujer, unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, ¿de quién? De Jairo. Alguien envió a estas personas a avisarle a Jairo diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Fíjese qué reporte tan negativo, obviamente, porque carecen de fe, carecen de conocimiento, y Satanás adora esto, por supuesto, traerle a usted un mal reporte. En este caso, estos enviados de la sinagoga vienen a encontrar a Jairo y le dice: tu hija ha muerto. Y no solamente le dan la noticia de no ha muerto, que ha muerto, sino que dice: ¿para qué molestas aún al maestro? ¿Para qué le vas a pedir a Jesucristo que todavía venga a tu casa? Tu hija ya está muerta, ya estuvo. Es más, ya ahorita la están velando. Un mal reporte, un reporte negativo. Y Satanás adora esto, porque él adora dar noticias de muerte, de mortandad, porque él solo ha venido a matar y a destruir y a robar. Así es que el Señor vino y vino a dar vida, y vida en abundancia. Él es la resurrección. Así es que continuamos y le dice en el versículo 36, fíjese qué poderoso: pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga. Jesús dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Quiero hacerles saber que el miedo acarrea incredulidad, viene de mano en mano, trae opresión, elimina su fe. El hombre anteriormente estaba convencido que si Jesús imponía las manos sobre su hija, sanaría y viviría. Hizo una confesión poderosa. Ahora entra la duda. Ahora Satanás viene y quiere sembrar una semilla en contra de lo que usted ya le creyó a Jesucristo en su oración. Así es que usted tiene que ser constante, que una vez que usted le habla y le pide algo en oración a nuestro Señor, vamos a hablar de la oración en el futuro, no se preocupe. Pero una vez que usted hace una confesión y viene y le dice: Padre, sáname, o sana a fulano de tal, sana a mi hijo, en este caso sana a mi hija, y te doy las gracias por su sanación. Te alabo y te glorifico en este preciso momento con anticipación, porque veo la respuesta.
Puedo visualizar a mi hija levantándose de la cama y teniendo hambre y pidiendo comida y quizá danzando y bailando juntamente con toda la familia, gozosos de que su hija ha sanado o regresó de la muerte. Así es que de esa manera, al siguiente día, usted tiene que seguir dándole gloria a Dios, aunque usted solo está visualizando eso en su mente, tiene una visión clara, puede ver esa visión. Así es que yo le exhorto que si usted tiene a alguien que es inconverso, si usted tiene a alguien que todavía tiene problemas con alcohol, con drogas, con alguna adicción y Satanás le está arrastrando, por favor, en el nombre de Jesús, visualice a su hijo, a su padre, a su madre, quien sea, visualícelo en la cruz del Calvario, que ese hombre o esa mujer o ese hijo o ese varón, esa hembra o ese niño pequeño está abrazando la cruz de Jesucristo en el Calvario. Visualícelo de esa forma. No le dé visión de una manera negativa, de un reporte que Satanás le va a traer y decirle, lo has perdido, es un adicto, se va a perder. No le pongas importancia, no lo recibas en tu casa, porque si lo recibes en tu casa te va a robar las cosas que tienes para seguir drogándose, para seguir tomando. Ya no hay esperanza para él. Quiero decirle que está equivocado porque él es el padre de la mentira. Y si alguien le da ese reporte, comience a brincar de gozo porque él es el padre de la mentira y lo opuesto de la verdad, mientras que usted está creyéndole a Jesucristo. Esto significa que Satanás sabe que algo va a tomar lugar a su favor, que es bueno para usted, porque usted está orando y pidiéndole algo a Dios. Así es que le exhorto a que visualice a esa persona que tal vez no ha venido a Cristo, visualícelo en la cruz del Calvario, abrazando los pies de Jesús, llorando quizá, o dándole gloria y danzando quizá, de gozo, lleno de gozo porque ha venido a los pies de Jesús. Visualícelo de esa manera y dele gloria y alabanza a Dios con anticipación. Y eso se va a hacer tangible, exactamente como la mujer lo visualizó. Ella tuvo una visión primero, lo visualizó en su mente primero. Se vio ella quizá caminando y aproximando entre la multitud y tocando el manto de Jesús. Y se hizo tangible su sanación. Ahora, pero Jesús, oyendo lo que hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Solamente cree, no tengas miedo, no le des lugar al miedo, solo cree. E incluso quiero someterle que la palabra de Dios dice que el miedo es un espíritu de miedo. Así es que usted puede reprenderle. Quiere decir que puede usted reprenderle en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el versículo 37 dice, no permitió que nadie fuera con él, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahora, me pregunto por qué. Y déjeme someterle a algo y la razón por lo que voy a compartir ahora con usted. Había una multitud, ¿recuerda? Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan. Necesito alguien que tenga conocimiento. Necesito que alguien esté en un acuerdo conmigo, de acuerdo a lo que creo, de acuerdo a lo que predico, de acuerdo a lo que proclamo, de acuerdo a lo que dice Dios concerniente a la sanación, a la liberación, a resucitar a un muerto. Necesito apoyo, no necesito a alguien que tenga incredulidad y que quiera hablarme de algo negativo, pero si ya está muerta, ¿por qué vamos a orar por ella? Yo no creo que ya haya solución para esto. Ese es un reporte negativo. Usted no necesita reunirse o alrededor suyo cuando algo toma lugar en este aspecto. Necesita usted que todos estén en un solo acuerdo.
Y le voy a decir lo siguiente, porque eso vamos a verlo en un minuto. Dice lo siguiente: entonces él se llevó solo a Pedro, solo a Jacobo y a Juan. Y en el versículo 38 dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto. Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y cuando entró, les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Fíjese, cualquiera podría decir, pero si nosotros ya la miramos tiesa, si nosotros ya la miramos verde, si nosotros ya la estamos viendo que ella no se puede mover, se acaba de morir, está muerta. Sin embargo, las personas que están llorando y que están causando alboroto, ninguna de ellas tiene ningún conocimiento, ni saben operar, por supuesto, dándole gloria a Dios, no saben o decir Jesús está por venir, Jairo fue a buscar a Jesucristo. Nosotros estamos de acuerdo también con Jairo, que en el momento que él encuentra a Jesús, seguramente esta niña va a sanar. Nosotros estamos de acuerdo con Jairo igualmente de lo que él está creyendo a Dios conforme a la sanación de esta niña. Ninguno de ellos pensaba de esa manera. Al contrario, había un alboroto, lloraban, la niña no ha muerto, sino que está dormida, dice nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 40 dice, y se burlaban de él. A usted le van a criticar en el momento que usted quiera ministrar sanación a alguien o salvación, y va a ser criticado y burlado. En este caso, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo burlado, pero echando fuera a todos, Jesús dijo, bueno, se me van afuera. Incrédulos no quiero aquí. Estoy parafraseando. Se burlaron de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña, solamente a ellos dos, juntamente con Pedro, Jacobo y Juan, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41, tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Y en el versículo 43, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterase de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Espero en el nombre de Jesucristo que esto haya abierto su entendimiento y su corazón, y que ahora tenga el hambre y el deseo de aprender y descubrir y obtener conocimiento de cómo operar por fe, de cómo agradar a Dios. Así es que más bien nuestro Señor amoroso quiere darle la oportunidad. Antes de irme, quiero que Dios le permita a usted, como lo hizo conmigo hace muchos años, con la oportunidad de poderse apropiar de su salvación, para que usted sea parte
de la familia y pueda venir con toda la confianza delante del trono de Dios, gracias a la sangre preciosa de Jesús, y traerle su petición. Así es que repita después de mí, por favor, y el Espíritu Santo va a tratar con su corazón, con su espíritu, y le va a hacer una nueva criatura. Y usted va a experimentar esto después de haber orado. Quizá no pase algo sobrenatural, pero eventualmente usted se va a dar cuenta de que algo tomó lugar en usted. Usted ya no ve las cosas igual. Es una nueva criatura. Algo le reprende ahora, algo le contrista cuando ve la maldad, cuando hace algo que no está en línea, que usted solía hacer, ahora ya no lo hace. Así es que quizá eso empiece a tomar lugar en su vida. Padre, hoy vengo a ti. Vengo hoy a la cruz del Calvario y quiero decirle a mi Señor Jesús que quiero hacerle mi Señor para siempre. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Yo quiero aceptarte. Tu palabra declara que si yo confieso con mi lengua y creo en mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos, yo seré salvo. Así es que te doy gracias ahora por mi salvación. Quiero darte mi vida. Haz lo que tú quieras conmigo. Haz tu voluntad y guíame. Guíame y muéstrame qué es lo que debo de hacer. En el nombre de Jesús te recibo. Amén, amén, amén. Así es que nos vemos la próxima vez.